Jordan Molan era un adolescente de 16 años que vivía en Kentucky, Estados Unidos. Jordan llevaba una vida típica, pero él se enfocaba más en sus estudios y futuro. Era un estudiante de segundo año, además de mantener un rendimiento escolar fascinante. También era parte del equipo de tiro del programa de su escuela. Jordan participaba en este equipo porque uno de sus sueños al terminar la escuela era convertirse en marín, y esto lo tomaba como un entrenamiento previo para ir al servicio militar. Su madre lo describía como un joven motivado. También lo describía como una persona bromista y su amor genuino por Halloween. Su mamá decía que le encantaba hacer bromas y que se tomaba muy en serio la festividad de Halloween. Sin embargo, el domingo 22 de septiembre de 2013, durante lo que debía ser una tarde normal, donde se preparaban para Halloween, ya que Jordan se había pasado la tarde decorando la casa, algo que le encantaba hacer. Como parte de la decoración, había instalado una soga colgante en un árbol del patio delantero. Como parte de la decoración, cuando terminó de colocarla, se dispuso a ayudar a su madre a la lavandería. Una vez terminada esa tarea, planeó una broma para su hermana menor. Su plan era fingir que él usaba la soga que estaba fuera de la casa. Jordan se acercó para usar la soga, pretendiendo que había perdido la vida. Sin embargo, al usarla, no tomó en cuenta la fuerza de la soga, y esta le presionó el cuello hasta dejarlo sin oxígeno. Su hermana menor lo encontró, e inicialmente pensó que era una broma, pero cuando se acercó se dio cuenta de que Jordan no se movía y tenía saliva saliendo de su boca. Su hermana corrió directo a su casa y le dijo a su madre que pasaba algo con Jordan. Su madre corrió al patio y encontró a su hijo en el árbol, de espaldas hacia ella. Cuando lo volteó y vio su condición, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Aunque se esforzó en ayudar a su hijo, de todas las maneras posibles no pudo levantarlo. Los paramédicos fueron llamados inmediatamente, y Jordan fue transportado rápidamente a un hospital local. Fue colocado en soporte vital debido a que había entrado en coma como resultado de la falta de oxígeno. Después de aproximadamente 12 horas en coma y estar en cuidados intensivos, los órganos de Jordan comenzaron a fallar. Perdió la vida el 23 de septiembre de 2013, alrededor de las 8 de la mañana, debido a fallas múltiples de sus órganos. Este caso llevó a una mayor conciencia sobre los peligros de las bromas de Halloween, que involucran en ellas sogas. Timothy Wilkins era un joven de 20 años que subía videos a YouTube donde no era una persona realmente conocida, pero este se esforzaba en crear contenido con la esperanza de hacerse viral a través del contenido de bromas. Hasta donde se sabe, diseñaba ese contenido de una manera específica para llegar al mayor público posible. Si bien no se sabe casi nada de la vida de Timothy, solo se conoce que hacía este contenido en YouTube. Además, se cree que vivía en Nashville o cerca de sus alrededores, ya que ahí fue el lugar de los hechos donde ocurriría la tragedia. Fue entonces que el 5 de febrero de 2021, Timothy y un amigo suyo intentaban grabar un video para YouTube con la temática de broma de robo. Según el reporte de los oficiales, Timothy era el encargado de realizar la broma, mientras que su amigo se encontraba grabando. Fue entonces que Timothy se acercó a un grupo de personas que se encontraban en un estacionamiento frente a un parque. Timothy se acercó con un objeto punzante de carnicero. El grupo de personas no creyeron que se trataba de una broma. Una de las personas que se encontraban en el grupo actuó con miedo. Esta persona se trataba de David, quien accionó en contra del joven diciéndole que fue defensa propia, porque Timothy trataba de agredirlos. Timothy fue declarado sin vida en el lugar. Cuando las autoridades llegaron al lugar, interrogaron a David, y este declaró que fue defensa propia y que desconocía que esto se trataba de una broma. Los policías siguen con la investigación abierta y no se ha identificado o sancionado a una persona en específico. Carlos Arquijo era descrito por su familia como un hombre trabajador y dedicado que era parte del sustento de su familia, quien se encontraba especialmente al cuidado de sus padres, quienes ya contaban con una edad avanzada. Su hermana Alejandra lo describía como alguien que solo iba a trabajar para ayudar a sus padres. Además, Carlos contaba con algún tipo de discapacidad, haciendo que sus compañeros lo molestaran. La vida de Carlos giraba en torno al trabajo y al cuidado de su familia. Cada día se trasladaba desde el Ejido La Concha hasta la tienda H.E.B. Senderos en Torreón, Coahuila, utilizando una bicicleta como transporte. Este viaje diario se había convertido en parte de su rutina, pero también en una fuente adicional de bromas, ya que sus compañeros frecuentemente le pinchaban las llantas de su bicicleta. Carlos trabajaba como empleado de limpieza para la empresa subcontratista Multiservicios Rocasa, que prestaba servicios al supermercado H.E.B. Senderos. Su jornada laboral incluía tareas de limpieza general del establecimiento. También llevaba un suero para mantenerse hidratado a lo largo de su trabajo. Durante su estadía en su trabajo, sus compañeros lo molestaban constantemente. Estas bromas y hostigamiento duró meses y posiblemente años. Según su familia,
Carlos llegaba a casa llorando por el bullying que sufría en el trabajo. Esto era sin duda triste porque Carlos era consciente del maltrato, pero se sentía incapaz para detenerlo. El 30 de agosto de 2025, lo que comenzó como otro día normal de trabajo para Carlos, se convirtió en algo totalmente desastroso. Carlos había llegado a trabajar como de costumbre. Como parte de su rutina, había llevado consigo un suero, un electrolit, que guardaba cerca de su área de trabajo para mantenerse hidratado. Alrededor del mediodía, Carlos salió a almorzar, dejando su bebida en su área de trabajo. Durante este periodo, cuando él no estaba presente, alguien agregó una sustancia tóxica a su bebida. Aproximadamente a las 3:30 p.m., Carlos regresó de su descanso y, como era costumbre, tomó un sorbo de su bebida. Inmediatamente notó que el sabor era extraño y escupió la mayor parte del líquido, pero ya había tomado lo suficiente para que la sustancia tóxica comenzara a hacer efecto. Carlos comenzó a experimentar síntomas rápidamente, donde mencionó que se le dificultaba respirar y sentía una sensación de quemadura interna en su garganta. A pesar de escuchar las quejas de Carlos, la empresa no hizo nada. La empresa no le ofreció atención médica, ni notificó a su familia hasta horas después. Según el testimonio de su hermana, la familia no fue contactada hasta las 6 p.m., casi 3 horas después de que Carlos bebiera la sustancia. Finalmente, Carlos fue llevado primero a la Cruz Roja y posteriormente transferido a la Clínica 66 del IMSS, donde los médicos pudieron evaluar la gravedad de sus lesiones. Los médicos determinaron que había sufrido quemaduras químicas graves en su tráquea, pulmones y sistema respiratorio. Debido a la gravedad de sus lesiones, Carlos fue llevado a otra clínica, donde permaneció hospitalizado en estado crítico. Durante 19 días luchó por su vida, mientras los médicos intentaban tratar las quemaduras químicas que le impedían respirar normalmente. Hasta el 18 de septiembre de 2025, después de 19 días de sufrimiento, Carlos perdió la vida debido a las complicaciones derivadas de las quemaduras químicas en sus vías respiratorias. La causa de su pérdida fueron por una falla múltiple de sus órganos, como resultado del daño tóxico a sus pulmones y sistema respiratorio. La empresa se excusó al decir que Carlos había ingerido la sustancia en su casa y no en el trabajo. El gerente de la empresa de limpieza desechó inmediatamente el contenedor que contenía la sustancia tóxica, destruyendo toda la evidencia. Aunque los nombres de las personas que hicieron este acto todavía no se encuentra público por el estado de la investigación, está claro y se asume que varios compañeros de trabajo fueron los responsables de ese crimen. Según las investigaciones, estas personas tenían acceso al área donde Carlos guardaba su bebida y aprovecharon su ausencia durante el almuerzo para agregar desengrasante industrial a la bebida de Carlos. Todavía no hay una solución sobre el caso. Kenneth vivía en Michigan, Estados Unidos. Era un trabajador de construcción de 32 años. Era padre de 4 hijos, Calley, Tristan, Junior y Ace. Kenneth estaba comprometido con Amy, de 25 años, con quien planeaba casarse. Kenneth tenía una personalidad cálida. Su prometida Amy lo describía como el amor de su vida y destacaba que era el mejor padre. Kenneth llevaba una vida centrada en el trabajo y la familia. Trabajaba en construcción junto con Steve Amsor, quien no solo era su empleador, sino que también era su mejor amigo. Kenneth había llegado al área buscando trabajo y Steve lo había contratado como su compañero. Se habían vuelto muy cercanos, hablando todos los días, incluso en los días que no trabajaban juntos. Todo iba bien hasta el 18 de octubre de 2017, cuando 5 adolescentes habían creado un juego que se llamaba Overpassing o Dinging, donde ganaban puntos por golpear automóviles desde un puente elevado. Competían entre ellos por dinero. Con cada auto golpeado lo llamaban un dinger. Los jóvenes habían recolectado aproximadamente 20 rocas grandes de una calle sin salida, incluyendo una que pesaba 9 kilos. Cargaron estas rocas en la parte trasera de una camioneta que pertenecía a Kyle Anger, uno de estos 5 jóvenes. Fueron al paso elevado. Desde este lugar veían el tráfico de autos pasando por debajo a alta velocidad. Durante la noche de ese 18 de octubre comenzaron a lanzar rocas. Al menos 4 automóviles fueron golpeados antes de que Kenneth fuera alcanzado. Los conductores de estos vehículos se habían detenido para llamar al 911. Aproximadamente a las 8:30 p.m., Kenneth y Steve viajaban hacia el sur en su camioneta, regresando del trabajo. Kenneth iba como pasajero en el asiento derecho y estaban hablando sobre béisbol, cuando Kyle, uno de los adolescentes, lanzó una roca de 3 kilos que atravesó el parabrisas del lado del pasajero. La roca golpeó a Kenneth directamente en la cara y luego rebotó hacia su pecho. El impacto fue devastador, causando múltiples fracturas en su cráneo, cara y pecho. Las lesiones eran horribles. Steve inmediatamente se detuvo en un espacio de la carretera, sin comprender completamente lo que había sucedido. Cuando corrió al lado del pasajero y vio cómo se encontraba Kenneth, trató de evitar que éste perdiera sangre. Steve mencionó: estábamos a menos de 5 millas de su casa, y lo siguiente que supe es que estaba detenido, tratando de evitar que perdiera sangre. Kenneth fue llevado rápidamente a un hospital local, pero fue declarado sin vida al momento de llegar.
Fue trauma por un fuerte golpe en la cabeza y pecho. Después de haber realizado su juego, los jóvenes se fueron del puente y condujeron hacia un McDonald's donde comieron como si nada hubiera pasado. Cuando se enteraron de que Kenneth había perdido la vida, los 5 adolescentes intercambiaron mensajes de texto, tratando de organizar un encubrimiento. Los mensajes decían: podríamos ir a prisión de por vida. Todos manténganse tranquilos y que nadie nos delate. Si todos nos callamos, no nos atraparán. Sin embargo, el 22 de octubre de 2017, la policía identificó la camioneta de Kyle, utilizando cámaras de seguridad del McDonald's, donde los adolescentes habían comido después del crimen. Los oficiales contactaron a las familias de los 5 jóvenes, informándoles que había órdenes de arrestos pendientes. Como eran menores de edad, no fueron arrestados inmediatamente, sino que se les dijo que tenía hasta las 10 p.m. para entregarse. Cuando pasó un año, 4 de los 5 jóvenes fueron condenados. Uno fue sentenciado a 20 años de prisión, mientras que otros 3 fueron puestos en libertad condicional, después de pasar más de 3 años en custodia. Andrew Thomas Finch nació el 28 de diciembre de 2017. Andrew era un padre soltero de 2 hijos pequeños, de nombres Aiden y Danica. A su vez, Andrew se dedicaba al dibujo y se encontraba estudiando para poder convertirse en un tatuador. La familia de Andrew lo describía como un papá muy amoroso y dedicado a sus hijos. Andrew vivía en la casa de su madre, en una residencia ubicada en McCormick, en Wichita, Kansas. Como era obvio, Andrew se preparaba para convertirse en un tatuador profesional, con el deseo de poder mantener la estabilidad económica de su familia. Por ese entonces, Andrew se enfrentaba a la pérdida de su hermana, haciendo que su madre tome la responsabilidad de los 2 hijos de su hermana, siendo así que su casa se convirtiera en un lugar para el cuidado de los niños de su hermana. Fue entonces, con 28 de diciembre de 2017, Andrew sufrió un ataque de swatting, en donde él no tenía nada que ver con lo que sucedería. Todo comenzó durante un torneo de Call of Duty, donde participaban 2 jugadores, Cassie Wiener de Ohio y Shane Gaskill de Wichita. Este torneo había generado entre estos 2 jugadores una pelea por una apuesta por dinero. Durante este tiempo, Wiener amenazó con hacer swatting a Gaskill. El swatting se trata de una llamada de emergencia falsa para enviar oficiales de policía hacia tu casa. Gaskill, ante esta amenaza por parte de Wiener, decidió darle una dirección antigua donde ya no vivía. Esta dirección resultó ser la casa de Andrew. Fue entonces que Wiener contactó a Tyler Barris, un swatter que era conocido por realizar un sinfín de este tipo de llamadas. Fue entonces que el 28 de diciembre de 2017, Tyler llamó al departamento de policía de Wichita desde Los Ángeles, haciéndose pasar por un tal Brian, y reportando que había accionado en contra de su padre y tenía a su madre y hermanos como rehenes, dando a finalizar la dirección de Andrew. De manera casi inmediata, los oficiales de Wichita atendieron la emergencia, pensando que se trataba de un caso real. Los oficiales llegaron a la casa y la rodearon. Andrew, al interior de su casa, veía cómo personas equipadas estaban alrededor de su casa. Fue entonces que, con la excusa de saber qué estaba pasando, salió a revisar su porche. Según los reportes de las autoridades, Andrew comenzó a levantar las manos, pero luego las bajó varias veces a su cintura. El oficial Justin Rapp, que estaba al otro lado de la calle, accionó su artefacto de fuego solo una vez, dándole directo en el corazón y lastimando su pulmón derecho. Andrew fue llevado al hospital más cercano, donde fue declarado sin vida 17 minutos después de haber sido ingresado. Tras este hecho, 3 personas fueron implicadas en ese caso. El primero fue Tyler Barris, la persona que realizó la llamada. Tyler fue detenido en 2015 por hacer amenazas de artefactos explosivos en el estudio de Glendale. Fue sentenciado a 2 años de prisión. Y Cassie Wiener, la persona que había sido contactada por Tyler, al enterarse de que Andrew había perdido la vida, reinició de fábrica su teléfono para borrar cualquier tipo de evidencia. Pero finalmente, en junio de 2018, fue arrestado por conspiración y obstrucción de la justicia. Su sentencia fue de 15 meses de prisión, seguido de 2 años de libertad condicional, y como condición especial se le prohibió participar en torneos de videojuegos durante 2 años.